Coders. Informe especial. Solo en CETX. ¿De dónde viene la crisis por el combustible para aviones? La respuesta tiene fecha y hora exacta. 16 de agosto a las 8:30 de la mañana. En ese momento se presentó una emergencia en la refinería de Cartagena. Refinería de Cartagena, 16 de agosto del 2024, 8:40 de la mañana. Una situación irregular como la emergencia no fue atendida por el gobierno de Gustavo Petro. O no sabían qué hacer, o peor aún, no les interesaba ni les importaba hacer algo. Pero el resultado fue el mismo, el desabastecimiento de combustible para aviones. El gobierno no se tomó en serio la situación. Entonces aparece la carta de Terpel, fechada el 21 de agosto, en la que indicó que desde el mismo 16 de agosto se declaró fuerza mayor por la parada que sufrió la operación de la refinería de Cartagena. En el documento, Terpel aseguró que la situación no se había resuelto, pues la refinería no estaba produciendo la cantidad suficiente de combustible. Además, anunciaron la reducción del 15% en la entrega de combustible debido a la restricción del abastecimiento. De igual forma, Terpel señaló que la falta de solución los llevó a tomar la medida de racionamiento e indicó que no había certeza sobre cuándo se restablecería el suministro en condiciones de normalidad. A la carta de Terpel se une el documento enviado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en el que manifiesta su preocupación por la inminente importación de combustible para aviones. También afirma IATA que en octubre el país no podría suplir internamente la necesidad de combustible para aviones, y de ahí viene la idea de importar. Es decir, la crisis de la refinería de Cartagena se une a una mayor demanda, presumiblemente en octubre. Según la asociación, el suministro ha estado comprometido en Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Leticia, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta y Valledupar. De hecho, en esos aeropuertos se ha suspendido el suministro para algunas aerolíneas, o el inventario es crítico, o peor aún, se suspendió la entrega de combustible para todos los vuelos, como lo muestra el siguiente cuadro de IATA. La importación de combustible para aviones fue ratificada por el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien de paso anunció que subirían el precio de la gasolina para aviación. Entonces, hoy un barril de Jet A1 producido en Colombia tiene un costo de $94.5 el barril. La importación de la que se ha hablado es equivalente al 8 o 10% de la demanda que vamos a atender en los próximos días, es decir, los 37.000 barriles día. Esa importación debe estar del orden de los 2.500 o 3.000 barriles día y va a costar unos $104 o $105 el barril. De igual forma, pese al nerviosismo de Roa, él indicó claramente que sí hay una crisis en el abastecimiento de combustible, asegurando que, por ejemplo, en Medellín hay reservas solo para 2 días, cuando el promedio histórico de esas reservas es de 10 días. En Bogotá hoy tenemos una disponibilidad de 140.000 barriles de Jet A1, cuya, en la medida en que se utilice, capacidad aguantaría para 7 días. En la zona central, esto es Medellín, estamos con 4.000 barriles de Jet A1 que alcanzan para 2 días. La respuesta ante otro descalabro monumental del gobierno no podía ser distinta. Negarlo todo como el marido infiel. Comenzando por Petro, que intentó armar una torpe historieta de conspiración con manos criminales y gente que quiere afectar a su gobierno. Es más, afirma que la emergencia de Cartagena fue reparada a tiempo y que incluso va a producir 5.000 barriles más
para los distribuidores. Pero si la emergencia fue atendida oportunamente, ¿por qué se va a importar combustible más costoso? ¿Cuál es la necesidad entonces de traer gasolina para aviones a precios mucho más altos de los que se consigue en Colombia? El mismo presidente de Ecopetrol lo desmiente, pues si va a importar gasolina para aviación quiere decir que la refinería de Cartagena no está operando a plenitud. Las declaraciones de Petro son una burda cortina de humo para tratar de esconder la ineptitud del gobierno que nombra filósofas inútiles o activistas en cargos técnicos de gran responsabilidad. Así, Petro y el petrismo están tratando de armar una fábula torpe y llena de posverdad, en la cual las cartas de Terpel y de la IATA, más las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, son ahora fake news. Los que hablan de fake news no saben o no quieren leer. Las evidencias pululan por doquier. Funcionarios nombrados por Petro, como Ricardo Roa, confirman que sí existe una crisis desatada por la atención tardía de la emergencia en Cartagena. Además, la propia Ecopetrol anunció en un comunicado que activó un plan de contingencia para garantizar el suministro de combustibles a todos los segmentos del mercado. ¿Para qué un plan de contingencia si las cosas están bien? La contingencia implica que hay una crisis, que hay un problema que se tiene que atender con una decisión de emergencia. A renglón seguido, Ecopetrol indicó además que importará 100.000 barriles de combustible de aviación que estarán llegando este fin de semana, lo que significa que parte del plan de contingencia es la importación debido a la emergencia mal atendida o atendida de manera tardía en la refinería de Cartagena. Así las cosas, si hay un faltante de 100.000 barriles, como lo reconoce Ecopetrol, esto significa que esa cantidad de combustible no está disponible hoy por hoy en Colombia, lo que afecta obviamente la operación aérea del país. Entonces, ¿dónde está la fake news? Es que la estupidez del petrismo lambón es enorme y ofenden la inteligencia de la ciudadanía con la estrategia de lanzar una falsa noticia, una fake news, para culpar a los medios y a los periodistas de difundir precisamente una falsa noticia. Los colombianos no somos tontos y entendemos que fue la ineptitud del gobierno y la falta de destreza de los funcionarios activistas carentes de toda capacidad técnica lo que tiene la mayoría de los aeropuertos sumidos en la crisis por falta de combustible. Dejen de irrespetar a la ciudadanía y en lugar de estrategias comunicacionales impresentables, torpes y mediocres, acepten los errores y asúmanlos. Pero eso es ética. Y ya sabemos que estamos en el gobierno que corre las líneas éticas a su antojo. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software.